Las Biblias en Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a estar enfocados versículos 18 al 27. En esta mañana vamos a seguir continuando con lo que hemos arrancado allí en esta maravillosa carta de Juan. Juan, considero yo que está escribiendo con el sentido de poder decir y de hacer una evaluación. El decir, por ejemplo, si somos creyentes o no, se ve claramente en esta carta. Si estamos a favor del Señor o si estamos en su contra. Y vamos a estar observando en una manera bastante concreta, considero yo, en poder distinguir a aquellos que están a favor de Cristo Jesús y aquellos que están en su contra. Algunos dirán, bueno, eso es muy fácil, yo no creo que tenga que pasar por esta prueba o leer al respecto. Y vamos a mirar, como les digo, Juan, el apóstol Juan, para mí, va bien de frente con respecto a aquellos que demuestran ser seguidores del Señor Jesús y quienes no. Yo prefiero que lo que yo piense en comparación a lo que Juan está diciendo me pueda dar o alertar o dar una advertencia si estoy sinceramente en los caminos del Señor o no. Pues una de las cosas que pueden llegar a causar una tristeza muy grande es aquellos que piensen que están a favor del Señor y no lo están, y después darse cuenta de todo el tiempo que ha perdido, de todo el tiempo que Dios es un regalo tremendo. Yo no sé, ayer a las 3:10 de la mañana más o menos, yo me di cuenta de la hora, pero a las 3:10 la cama pegó un sacudón, hubo como un estruendo, yo no sé si ustedes lo escucharon, y ustedes dirán, ¿qué pasó, hermano, por su casa? Pero hubo un terremoto anoche y se sintió. Me doy cuenta que el perro también empezó a ladrar con todo. Yo que soy tan livianito, pues salí volado de la cama No, estoy jugando. Pero podemos darnos cuenta con respecto a lo que el Señor está diciendo aquí. Juan está describiendo a aquellos que obedecen sus mandamientos, aquellos que siguen al Señor Jesús. Juan lo ha estado diciendo, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y entonces aquí llega a un punto donde algunos podrán pensar, bueno, esto está hablando de el último líder, aquellos que estén estudiando, han estudiado los últimos tiempos, pensarán que está enfocado en eso, pero vamos a notar que no es solamente en eso, aunque sí lo está. Juan lo que está tratando de explicar a aquellos que viven en desobediencia. El Señor dijo lo siguiente, en labios del Señor Jesucristo. Cristo lo resume de esta manera. El que no es contra nosotros, por nosotros es. El que no es contra nosotros, por nosotros es, o es por nosotros. Y esto quiere decir que si uno no obedece la palabra de Dios, estamos yendo en su contra. Aunque no lo querramos decir, pero en realidad estamos yendo en su contra. Y fíjense en que la palabra diablo, si no estamos a favor de Dios y estamos en su contra, la palabra diablo quiere decir adversario, quiere decir uno que se está oponiendo, uno que es enemigo, que es rival de. Juan, por ejemplo, lo llama en el versículo número 13 el maligno. En el capítulo 3 y versículo 12 nuevamente lo vuelve a decir, por ejemplo, a través de Caín, que era del maligno, y entonces sus obras eran malas, no eran justas como la de su hermano. Vemos en Primera de Juan 5, versículo 19, que el mundo entero está bajo el maligno. Y entonces, cuando encontramos esto, opositor, rival, aquella persona que es adversaria,
notamos que la intención es bien clara, es causar daño, es lastimar a otros, es poder traer ruina a la vida de nosotros. Fíjense en que Daniel, por ejemplo, lo llama el desolador, y esto quiere decir que produce un dolor intenso cuando hablamos de desolación. Juan aquí lo está llamando anticristo, está hablando la palabra anti, en contra de Cristo. Y fíjense en que en solamente 60 años que estamos viendo de cuando Juan estuvo con el Señor Jesús, ahora prácticamente habían pasado 60 años, estaría en sus 90, cuando él escribe esta carta, muchos anticristos habían surgido durante ese periodo. Y lo interesante es que desde allí, desde el momento que el Señor Jesucristo asciende al cielo, desde allí, desde el tiempo del Señor Jesús, vamos a ver hasta la culminación de la historia de la humanidad que van a surgir muchísimos anticristos o aquellos que están en contra del Señor Jesucristo. Y Juan está escribiendo para que podamos ver quiénes son salvos, quiénes no son salvos. Y empezamos a notar, por ejemplo, aquellos que profesan, que dicen ser, sí, soy creyente. Antes de ayer estaba mirando un video. A mí me gusta mucho este hermano de Nueva Zelanda, Ray Comfort. No sé cuántos de ustedes lo han escuchado, pero Ray Comfort generalmente hace entrevistas con la gente allí en California. Y fíjense que él hacía esta pregunta: ¿es usted cristiano? Y todos, absolutamente todos le respondieron: sí, claro que sí, yo soy cristiano. ¿Mira películas indecentes? Sí, las miro. ¿Y eres cristiano? Sí. ¿Y no está mal lo que estás haciendo? No, al contrario, a mí me gusta mucho. Pero estaban diciendo, por ejemplo, hay personas que perciben que me gusta Cristo, es buen maestro, me gustan sus enseñanzas. Decimos que somos creyentes cristianos, pero lejos de la verdad está en que en nuestra vida refleja que somos obedientes a la palabra del Señor. Y Juan está hablando con respecto a aquellos que profesan tener conocimiento de la palabra, pero sin embargo su vida es completamente ajena y distante a lo que dice la palabra del Señor. Y Juan quiere que hoy, en el día de hoy, nosotros podamos definirnos en cuanto a si somos o no seguidores del Señor Jesucristo. Pablo explica y dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Estamos viendo de no amar al mundo, porque si amamos al mundo nos convertimos en enemigos de Dios. Todo esto, el sistema que hay aquí en este mundo es una cosa impresionante. Cuánto nos quiere alejar, y por lo tanto en la boca, en los labios de nuestro Señor Jesucristo, por los frutos se van a conocer si son creyentes o no verdaderamente. Ahora, vamos a ir al versículo 18 a enfocarnos hasta el 27. Nos dice allí: hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que han oído desde el principio permanezcan ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que los engañan. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Una de las características, vamos a ver las características. Y por ejemplo, en el versículo número 18, nos dice ahora: han surgido muchos anticristos. Podemos ver allí, versículo número 19 nuevamente.
Y fíjense en lo que dice. Juan aquí está diciendo exactamente, porque hay preguntas que durante estos años me han hecho, hermano, ¿por qué fulanito de tal o fulanita de tal que parece que era buena cristiana y esto, lo otro? ¿Por qué es que regresan nuevamente al mundo y se enfocan en las cosas del mundo, en el sistema de este mundo? Y fíjense en que hay algo que define al creyente. El creyente permanece en buenos tiempos, en malos tiempos. El verdadero creyente, no hay nada que detenga su avance, permanece en Cristo Jesús todo el tiempo. Y vemos aquí que las características, por ejemplo, nos dice a nosotros que las características del anticristo, ¿qué es? Que salen de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, ¿qué está hablando? Está hablando aquí de lo que es hipocresía, está hablando en la hipocresía de engañar a otros, de lo que es herejías que vienen, considero yo, desde los mismos demonios, doctrinas errantes que quieren llevar a una persona a ir en contra de la voluntad de nuestro Dios. Y hacen de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, que nos dice la palabra de Dios. Yo estoy aquí resumiendo, basado en el Nuevo Testamento, en distintas cartas. Los apóstoles y aquellos que escribieron el Nuevo Testamento dicen esto: falsos maestros doblemente peligrosos, que intencionalmente se infiltran en las iglesias o salen de dentro de la iglesia sin que nadie se dé cuenta. Y dice allí que antes empiezan a introducir lo que son sus esquemas destructivos. Todo aquello que, recuerden, el maligno, anticristo, todo lo que sea en contra de nuestro Señor, la intención es de destruir, la intención es de lastimar al ser humano. Y algunos dirán, ¿cómo puede ser que algunos que digan estar dentro de la iglesia puedan causar daño a otras personas? Nuevamente, por los frutos se conoce a un verdadero creyente si está obedeciendo o no al Señor. La intención de un creyente, fíjense ustedes en esto. El verdadero creyente se enfoca en ¿qué? En amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda la fuerza de su alma, ¿no es cierto? Vive basado porque Dios es amor, entonces refleja las características de Dios en el amor. Cuando vemos nosotros que una persona, su intención es de lastimar a otros, de lo que es hacerlo doler, o la intención es lastimarlo de tal manera para que después quede en una manera destruida su vida, porque hay veces que nuestras palabras, nuestras acciones destruyen a una persona como ustedes no se imaginan. ¿Y qué es lo peor que puede llegar a pasar? Es lo siguiente. Fíjate una cosa, venimos a una iglesia ¿con qué sentido? Venimos a la iglesia para escuchar de Dios, para aprender de la palabra de Dios. Sin embargo, decimos nosotros ser seguidores de Cristo, y mis hermanos, ¿cuántas veces hemos lastimado a gente con nuestras palabras? Que nos dice Proverbios que es como una espada, es como una saeta, es como una flecha que lastima. Y personas que vienen a la iglesia para encontrar, de decir, esta iglesia si es amante de Dios, si ama a Dios y su palabra, y venimos aquí y escuchamos a una persona hiriendo o lastimándola, que regresan al mundo sin esperanza, como diciendo, quise buscarla en la iglesia pero no lo encontré. Qué cosa más triste que podemos llegar a causar, mis hermanos. Por los frutos conocemos al que es Hijo de Dios. El Hijo de Dios está permeado por el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, mis hermanos, en el corazón de nuestro Señor Jesús. Las características de decir que somos seguidores de Cristo es que amamos a Dios por sobre todas las cosas, que amamos a nuestro prójimo, que queremos contribuir a la paz, que queremos contribuir a lo que es la edificación de la iglesia, y solo se va a poder lograr, mis hermanos, si estamos a favor de nuestro Señor Jesucristo, no yendo en contra, porque todos aquellos que van en contra de lo que Dios dice, si seguimos actuando como actuamos cuando no lo somos, aquí son nueva creación, nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron, aquí todas han sido hechas nuevas para el Señor. El creyente puede vivir en el gozo de haber sido perdonado todos los pecados, mis hermanos. La misericordia, la gracia de Dios ha sido derramada sobre nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, en la iglesia, en el corazón de la iglesia late el amor de Dios, está latiendo. En esto conocerá el mundo de que son mis discípulos si se amaren los unos a los otros. Amén. Y vemos aquí
que van a venir personas encubiertamente que niegan a Dios, el único soberano